En el vasto mundo de los videojuegos, existen títulos que no solo buscan entretener, sino que también se adentran en los rincones más oscuros de la mente humana. Juegos que no temen explorar temas perturbadores, aquellos que dejan una marca indeleble en quienes se atreven a jugarlos. Hoy, nos sumergiremos en algunos de los títulos más inquietantes de la era de Dreamcast, PlayStation 1 y 2, donde el horror no solo se encuentra en lo que vemos, sino también en lo que sentimos. Estos juegos, con sus atmósferas opresivas y narrativas perturbadoras, nos transportan a un tiempo donde los gráficos rudimentarios y las limitaciones técnicas no eran un obstáculo, sino una herramienta que potenciaba la imaginación y el miedo. La nostalgia que evocan no solo radica en el recuerdo de sus historias, sino también en la forma en que nos sumergen en esos mundos digitales con una crudeza que solo el terror analógico puede ofrecer. En esos píxeles y texturas ásperas, se esconde una experiencia que trasciende lo visual, evocando un tipo de miedo que es tan real como lo era en nuestra memoria. D2, Dreamcast. D2 es un survival horror desarrollado por Warp y dirigido por el excéntrico Kenji Ino. La historia sigue a Laura Parton, quien sobrevive a un accidente aéreo en las nevadas montañas canadienses. Aislada y atrapada en medio de la nada, Laura descubre que los supervivientes del accidente están siendo transformados en grotescas criaturas mutantes. El juego combina elementos de ciencia ficción y horror psicológico, creando una atmósfera inquietante y surrealista. A medida que avanza la historia, Laura debe desentrañar el misterio detrás de las mutaciones y descubrir la verdad sobre una entidad alienígena que podría ser la clave para su supervivencia. Con gráficos avanzados para su tiempo y una banda sonora evocadora compuesta por Ino, D2 ofrece una experiencia inmersiva que mantiene a los jugadores al borde de sus asientos. Los paisajes desolados y la constante sensación de peligro contribuyen a un sentimiento de soledad y desesperación, mientras Laura se enfrenta a desafíos tanto físicos como mentales. El juego se distingue por su innovador uso de la narrativa no lineal y las escenas cinemáticas, que profundizan en la trama y en los personajes. A medida que Laura explora el vasto y hostil entorno, los jugadores deben gestionar recursos limitados y resolver enigmas complejos, todo mientras se enfrentan a las aterradoras criaturas que acechan en las sombras. D2 no solo es una prueba de resistencia y valor para Laura, sino también una reflexión sobre la naturaleza humana y el instinto de supervivencia. Las decisiones que se toman a lo largo del juego pueden tener repercusiones significativas, lo que añade una capa adicional de profundidad y rejugabilidad. Este título se ha convertido en un clásico de culto, recordado por su audaz visión y su capacidad para perturbar y fascinar a partes iguales. Para aquellos que buscan una experiencia de juego que desafíe tanto su ingenio como sus nervios, D2 sigue siendo una elección inigualable. Kwon, PS2. Kwon es un juego de horror desarrollado por From Software, conocido por su capacidad para crear experiencias atmosféricas y escalofriantes. Ambientado en el Japón feudal, el juego te pone en la piel de dos protagonistas diferentes, Utsuki, la hija de un exorcista, y Sakuya, una aprendiz de exorcista. Ambas mujeres exploran una mansión maldita infestada de espíritus y demonios, en busca de respuestas y la manera de romper la maldición que acecha el lugar. La narrativa de Kwon está profundamente arraigada en el folclore japonés, lo que le da un sabor único, y su jugabilidad se centra en el uso de habilidades exorcistas para combatir los horrores que se esconden en la oscuridad. La atmósfera es opresiva, y el juego logra mantener al jugador en un constante estado de tensión. Kwon es un juego de horror desarrollado por From Software, conocido por su capacidad para crear experiencias atmosféricas y escalofriantes. Ambientado en el Japón feudal, el juego te pone en la piel de dos protagonistas diferentes, Utsuki, la hija de un exorcista, y Sakuya, una aprendiz de exorcista. Ambas mujeres exploran una mansión maldita infestada de espíritus y demonios, en busca de respuestas y la manera de romper la maldición que acecha el lugar. La narrativa de Kwon está profundamente arraigada en el folclore japonés, lo que le da un sabor único. El juego se divide en 3 capítulos, Yin, Yang y Kwon. En los primeros 2 capítulos, juegas como Utsuki y Sakuya respectivamente, mientras que el tercer capítulo une sus historias y revela la verdad detrás de la maldición. La jugabilidad se centra en el uso de habilidades exorcistas para combatir los horrores que se esconden en la oscuridad. Utsuki y Sakuya tienen diferentes habilidades y estilos de combate,
lo que añade variedad a la experiencia de juego. Además de enfrentarse a enemigos sobrenaturales, los jugadores deben resolver acertijos y explorar cuidadosamente la mansión para descubrir pistas y objetos necesarios para avanzar. La atmósfera es opresiva, y el juego logra mantener al jugador en un constante estado de tensión. Los efectos de sonido y la música juegan un papel crucial en la creación de esta atmósfera, con susurros inquietantes y melodías sombrías que aumentan la sensación de peligro inminente. Los gráficos, aunque limitados por la tecnología de la época, están diseñados con gran atención al detalle, lo que contribuye a la inmersión en el mundo del juego. Kwon no solo destaca por su jugabilidad y atmósfera, sino también por su enfoque en la narrativa y el desarrollo de personajes. A medida que avanzas en el juego, descubres más sobre las motivaciones y el pasado de Utsuki y Sakuya, lo que añade una capa de profundidad emocional a la experiencia. La historia está llena de giros y sorpresas, manteniendo al jugador intrigado hasta el final. Fatal Frame 2, Crimson Butterfly, PS2, considerado uno de los juegos más terroríficos de su generación, Fatal Frame 2 es un título de horror japonés que utiliza el folclore y los mitos para tejer una historia llena de misterio y terror psicológico. La trama sigue a las gemelas Mio y Mayu Amakura, quienes se adentran en un pueblo abandonado que parece estar atrapado en el tiempo. Armadas solo con la cámara oscura, una antigua cámara fotográfica capaz de capturar y exorcizar espíritus, las hermanas deben enfrentarse a los fantasmas vengativos que rondan el lugar. A medida que descubren la historia detrás de la maldición del pueblo, las tensiones aumentan, y el juego explora temas como el sacrificio y el dolor, lo que lo convierte en una experiencia verdaderamente perturbadora. Las inquietantes imágenes y los inquietantes sonidos del juego crean una atmósfera envolvente que mantiene a los jugadores al borde de sus asientos. Los escenarios detallados y la iluminación tenue contribuyen a la sensación de desasosiego constante. Cada rincón oscuro y cada susurro en el viento parecen ocultar un peligro latente, haciendo que cada paso sea una prueba de valentía. El uso de la cámara oscura añade un elemento único al juego, ya que obliga a los jugadores a enfrentarse directamente a los espíritus para poder avanzar. Este mecanismo no solo incrementa la tensión, sino que también requiere que el jugador sea estratégico y rápido en sus decisiones. Además, la narrativa profunda y emocional, centrada en la relación entre las hermanas y los horrores que enfrentan, añade una capa adicional de complejidad y empatía. Fatal Frame 2, Crimson Butterfly no es solo un juego de terror, es una obra maestra que combina elementos de suspenso, miedo y narrativa emocional para crear una experiencia inolvidable. Es un testimonio del poder del género de horror para contar historias profundas y resonantes, y sigue siendo un punto de referencia para todos los juegos de terror que le han seguido. Rule of Rose, PS2, Rule of Rose es un juego de horror psicológico que se destaca por su narrativa oscura y madura. Ambientado en la década de 1930, sigue a Jennifer, una joven que se ve atrapada en un extraño orfanato gobernado por un grupo de niños crueles conocidos como la aristocracia roja. A medida que Jennifer explora el lugar, se ve obligada a participar en juegos sádicos y perturbadores organizados por los niños, mientras desentraña recuerdos olvidados de su infancia. El juego toca temas delicados como el abuso, la crueldad infantil y la manipulación psicológica, presentando una historia que es tan inquietante como emocionalmente devastadora. La jugabilidad, aunque no tan pulida como en otros títulos, complementa la atmósfera opresiva y el sentido de vulnerabilidad que permea todo el juego. La banda sonora, compuesta por Yutaka Minobe, añade una capa adicional de tensión y melancolía, utilizando instrumentos de cuerda y piano para crear un ambiente sonoro que resuena con la desesperación y el misterio de la trama. Los gráficos, aunque limitados por las capacidades de la PlayStation 2, logran transmitir la atmósfera lúgubre y decadente del orfanato, con detalles que capturan la esencia de la época y el deterioro del lugar. Rule of Rose es, sin duda, una experiencia única en el género de horror psicológico. Su capacidad para desafiar y perturbar al jugador a través de su narrativa y presentación artística lo ha convertido en un título de culto, aclamado por su valentía al abordar temas difíciles y su enfoque innovador en la construcción de atmósfera. A pesar de las controversias y la recepción mixta en su lanzamiento, ha ganado reconocimiento como una obra pionera que sigue siendo relevante y discutida en la comunidad de jugadores.
Hellblade es un juego de terror que, aunque no es convencional, ofrece una experiencia única y memorable. Desarrollado por Crazy Games, el juego es una especie de parodia y homenaje al cine de terror de serie B, con una historia que gira en torno a un parque temático llamado Hellblade. Los jugadores toman el control de Eriko Christie, una joven que acepta el desafío de sobrevivir a las 6 áreas temáticas del parque, cada una plagada de trampas mortales y criaturas espeluznantes. Lo que hace que Hellblade sea especial es su enfoque en el miedo como mecánica central. Los jugadores deben mantener bajo control las respuestas físicas de Eriko, como la frecuencia cardíaca y la pérdida de sangre, mientras evitan trampas y enfrentan horrores sobrenaturales. Aunque el juego tiene un tono más ligero y a veces cómico, sigue siendo perturbador en muchos aspectos, especialmente por su mezcla de humor negro y violencia gráfica. Además, Hellblade se destaca por su innovador sistema de detección de trampas, donde los jugadores deben usar los sentidos de Eriko, como la vista, el oído y el olfato, para identificar y desactivar las amenazas antes de que causen daño. Este sistema añade una capa de estrategia y tensión, ya que la exploración del parque se convierte en un ejercicio constante de vigilancia y precaución. Los gráficos del juego, aunque no alcanzan los estándares de los títulos más pulidos de la época, contribuyen a crear una atmósfera inquietante y surrealista, con escenarios que van desde una casa embrujada hasta un bosque encantado. La música y los efectos de sonido también juegan un papel crucial, intensificando la sensación de peligro y manteniendo a los jugadores en el borde de sus asientos. Hellblade no alcanzó un éxito comercial considerable en su lanzamiento, pero ha ganado un estatus de culto entre los aficionados a los juegos de terror y aquellos que buscan experiencias únicas y poco convencionales. Su enfoque creativo y su combinación de horror y humor lo convierten en una joya oculta que merece ser redescubierta por las nuevas generaciones de jugadores. Hunting Ground es un juego de horror y supervivencia desarrollado por Capcom, similar en espíritu a la serie Clock Tower. La historia sigue a Fiona Belly, una joven que despierta en un misterioso castillo después de un accidente automovilístico. Desorientada y sin recuerdos claros de cómo llegó allí, Fiona se encuentra perseguida por los grotescos habitantes del castillo, cada uno con sus propias motivaciones enfermizas. Su única compañía es Ewie, un perro que la ayuda a defenderse y a resolver puzzles mientras intenta escapar. Hunting Ground destaca por su atmósfera tensa, su enfoque en el sigilo y la vulnerabilidad de Fiona, lo que genera un constante sentido de peligro. Los temas de abuso y control psicológico están presentes a lo largo del juego, lo que lo convierte en una experiencia intensa y a veces perturbadora. En este juego, la jugabilidad se centra en la supervivencia y la resolución de acertijos, lo que mantiene a los jugadores en constante alerta. Algunos aspectos que hacen de Hunting Ground una experiencia única en el género de horror son, la interacción con Ewie, el fiel compañero de Fiona, no solo como un aliado para enfrentar a los enemigos, sino también como un elemento clave en la resolución de los enigmas del juego. La inteligencia artificial de los enemigos, quienes son impredecibles y pueden acechar en cualquier momento, aumentando la sensación de vulnerabilidad de la protagonista. Los escenarios detallados del castillo y sus alrededores, que contribuyen a crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica, sumergiendo al jugador en un mundo lleno de peligros y misterios. La narrativa oscura y compleja que aborda temas profundos como el abuso, la manipulación y la lucha por la libertad, agregando capas de profundidad a la trama y a los personajes. Hunting Ground ofrece una experiencia inmersiva y desafiante para los amantes del género de terror psicológico, que buscan emociones fuertes y un juego que va más allá de los sustos superficiales. Parasite Eve es un título que mezcla elementos de RPG con survival horror, desarrollado por Squaresoft. Basado en la novela homónima de Hideaki Sena, el juego sigue a Aya Brea, una agente de la policía de Nueva York que se enfrenta a un fenómeno biológico aterrador durante la víspera de Navidad. La historia combina ciencia ficción y horror, con un enfoque en la evolución forzada y la manipulación genética. A lo largo del juego, Aya debe luchar contra criaturas mutantes y descubrir el origen de un ser conocido como Eve, que amenaza con transformar a toda la humanidad en monstruos. Parasite Eve destaca por su narrativa compleja y madura, su
atmósfera tensa y su innovadora combinación de combate por turnos y acción en tiempo real, creando una experiencia que es tanto intrigante como perturbadora. El juego también ofrece una profunda exploración de los personajes, con Aya Brea emergiendo como una protagonista fuerte y resiliente, enfrentándose a sus propios miedos y traumas mientras intenta salvar a la humanidad. Además, la banda sonora, compuesta por Yoko Shimomura, añade una capa adicional de inmersión, con melodías que van desde lo inquietante hasta lo épico, realzando cada momento del juego. Parasite Eve no solo es memorable por su jugabilidad y narrativa, sino también por su capacidad para crear una atmósfera envolvente que mantiene a los jugadores al borde de sus asientos. Los gráficos, aunque propios de la época del PS1, contribuyen a la sensación de claustrofobia y peligro constante. Este título ha dejado una huella duradera en el género, inspirando a muchos juegos posteriores y manteniendo un estatus de culto entre los aficionados. Estos 7 juegos no solo nos recuerdan una era en la que el terror en los videojuegos alcanzó nuevas alturas, sino que también nos muestran cómo el miedo puede ser universal y atemporal. Aunque los gráficos y las tecnologías han avanzado, la atmósfera, las historias y la experiencia que estos títulos ofrecen siguen siendo tan impactantes como lo fueron en su momento. Si buscas revivir esos sentimientos de inquietud y fascinación, estos juegos clásicos son el lugar perfecto para comenzar. Gracias por ver el video. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más exploraciones en el mundo del terror y los videojuegos. Hasta la próxima.